Hoy vamos a exponer el capítulo 6 de Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 6, que se titula así, Muertos al pecado, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Bueno, esto tenemos que tener en cuenta una cosa primero, esto es una carta a salvados, ¿verdad? Aquí está hablando Dios a los salvados, no a los que no son salvos, no a los que no son iglesia del Señor, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Claro, ellos sabían que aunque pecasen mucho, irían al cielo, ¿verdad? Por eso habla aquí de que si perseverarán en el pecado para que la gracia abunde, ¿verdad? Ya sabían que aunque pecasen mucho, irían al cielo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Pero obviamente, aquí el apóstol dice en ninguna manera. No vamos a ser unos descarados sabiendo que vamos al cielo, ¿verdad? Podemos serlo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No debemos serlo, porque luego viene el azote del Padre y nos quedamos sin recompensas en los cielos. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, aquí se está hablando de que básicamente una vez creímos el Evangelio y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, como señal de que hemos creído verdaderamente el Evangelio y de que ahora ya jamás seríamos condenados, ¿verdad? En ninguna manera al obtener la vida eterna, ya no hay condenación por los que creen. Entonces Dios dice que básicamente tenemos que vivir una vida nueva, ¿verdad? Una vida apartada del pecado. Dice esto a la iglesia, a los que no son iglesia, no, si es obvio. No le va a hablar Dios a los hijos del diablo, que hagan ellos lo que quieran, ¿no? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, básicamente aquí Dios pues está procurando nuestra seguridad, ¿verdad? Nuestra salud al ser sus hijos, y al decirnos que lo que nos conviene más es no pecar. Aunque seguiremos pecando, ¿verdad? Siempre. Lo que más nos conviene es pecar lo menos que podamos para amar a nuestro Salvador. Y obviamente que no entre en depresión, ¿verdad? Entre nosotros, porque no debemos dejar que el Espíritu Santo se entristezca, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Dice, la muerte nos enseñaría más de él. Tampoco obviamente nosotros. si nosotros somos literalmente miembros de Cristo, somos, pues, que sea, un dedo de Cristo. Si la muerte nos enseñaría más de él, si él va en el cielo para siempre, si él jamás va a ir al infierno, ¿cómo nosotros iremos al infierno si somos parte literalmente de él? Si él no va al infierno, nosotros tampoco, porque nosotros somos parte de él. ¿Se entiende? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría más de él. Simple. Nosotros estaremos en el cielo pues para siempre, se lo dice aquí claramente en la Biblia. Dice, porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, somos una nueva criatura, ¿verdad? Hecha en Cristo Jesús. Cuando creemos el Evangelio pasamos a ser una gente apartada del mundo, apartada para Dios, y que realmente ahora pues debe vivir conforme a los mandamientos de Dios. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco lo presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Claro, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidar obviamente al Espíritu que mora en nosotros, no para que no se vaya porque no se pierda la salvación, sino para no entristecerlo, como dice la Biblia.
Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. Nosotros ya hemos vencido la muerte y ya obviamente no vamos al infierno por nuestros pecados, porque el que murió por nuestros pecados fue Cristo. Así también todo el que lo cree es salvo. Dice, siervos de justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Otra vez diciendo que obviamente se puede pecar todo lo que queremos, todo lo que queramos y ir al cielo, pero que esto no se debe hacer. Ahora estando bajo la gracia, sabiendo que vamos al cielo por mucho que pequemos, ¿pecaremos? ¿Nos desenfrenaremos en pecado? En ninguna manera. ¿Continuaremos pecando? En ninguna manera. Obviamente pecaremos hasta que nos muramos, pero ¿seguiremos pecando? En ninguna manera. En el sentido de desenfrenarse, obviamente seguiremos pecando nosotros, para que se entienda. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Verdad? Obviamente aquí está hablando de que si nosotros pecamos desenfrenadamente, entonces recogeremos de ello muerte física, nos iremos al cielo, y de la obediencia nos recogeremos justicia, ¿no? Básicamente está escrito en la Biblia que si vivís conforme a la carne, estos salvados, que hagan lo que hagan, ellos van al cielo sí o sí. Les dice Dios que si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Es decir, que si sois unos sinvergüenzas que pecáis desenfrenadamente, porque pues ya sois salvos, entonces moriréis físicamente. Mas si no hacéis eso, viviréis físicamente. Pero iréis al cielo igualmente porque habéis creído el Evangelio, porque sois mis hijos. Un hijo no puede dejar de ser hijo, aunque se lleve mal, porque es un hijo. En algún momento ha tenido que nacer. Ahora, cuando el hijo se lleva mal, es azotado por el padre, ¿no? Lo disciplina el padre. Pero nunca jamás lo va a ir al infierno. Si el padre no puede ir al infierno, el padre siempre estará en el cielo. Y nosotros, pues, somos el padre, básicamente. Somos Dios. Somos miembros de Dios. Somos literalmente Dios. Somos una parte de Dios. Entonces, sabemos que siempre estaremos en el cielo. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Obviamente, cuando creemos el Evangelio. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia en la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto una vez seamos salvos, obviamente nos tenemos que santificar, ¿verdad? Para agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, obviamente. Pero como ya Cristo murió por nuestros pecados, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. más claro el agua, ¿no? O sea, que tenemos vida eterna, que vamos al cielo, básicamente. Vida eterna. Tenemos la vida es Jesús, entonces tenemos a Jesús eternamente. Tenemos a Jesús para siempre, que no se entiende. Básicamente, nosotros iremos al cielo sí o sí. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Aquí está. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos dio vida eterna. ¿Vosotros lo creéis? Yo sé que voy al cielo. La paga del pecado es la muerte. Mas como Cristo murió por mis pecados, entonces yo tengo vida eterna. Yo sé que voy al cielo. Tú ya lo sabes ya. Tú ya lo has creído. Yo sí sé que voy al cielo porque Cristo murió por mis pecados. Yo soy salvo. Cristo me salvó. Entonces, soy hijo de Dios. Cree que Cristo murió por tus pecados y así obtén así la vida eterna, que Cristo ya te dio ya, pero tú solo la tienes que creer. Yo soy un hijo de Dios. ¿Y tú? Creed el Evangelio. Creed el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y cuando seamos salvos, no seamos unos desenfrenados, sino que amemos a nuestro Salvador, ¿verdad? Un saludo.